Bueno, buenos días chicos. Hoy vamos a ver el teórico correspondiente a inflamación y fagocitosis. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? Vamos a ver cuáles son las citoquinas, quimioquinas y otras sustancias secretadas por las células de la respuesta inmune innata para provocar un proceso inflamatorio. Vamos a ver también cómo se produce el reclutamiento de diferentes células, ya sea que haya entrado un microorganismo extracelular o un microorganismo intracelular al sitio de inflamación. Vamos a ver los mecanismos que ponen en marcha los neutrófilos para eliminar el patógeno, es decir, el proceso de fagocitosis, las funciones de los macrófagos al final de la inflamación y, por supuesto, la importancia de las células natural killer en la respuesta inmune innata cuando ha ingresado un microorganismo que es intracelular. Bien, hoy vamos a ver cómo todos esos componentes de la inmunidad innata que nosotros ya vimos en el teórico anterior, todos por separado, se ponen en acción. Esta parte, hasta acá, es lo que ya habíamos visto, es decir, cuando ingresa un microorganismo al animal, ¿sí? Que es reconocido a través de sus patrones moleculares asociados a patógenos o PAMs, es reconocido ¿por qué? Por receptores. ¿Esos receptores en dónde están? Están en las células centinelas. ¿Cuáles eran las células centinelas o policías que estaban siempre patrullando los tejidos para vigilar si ingresaba algún microorganismo? Esas células principalmente eran células dendríticas, macrófagos y mastocitos. Entonces, a través de los PRR, que ya vimos que eran varios, que tienen estas células centinelas y otras células que no son de la respuesta inmune innata, pueden reconocer a este microorganismo que ingresó al animal. A su vez también, si ese microorganismo para poder ingresar o ingresó porque hubo un traumatismo o una lesión en el tejido, también se van a liberar DAMPs o patrones moleculares asociados al daño que también pueden ser reconocidos por estas células centinelas. Y habíamos visto también que estas células dendríticas, macrófagos o mastocitos, eran capaces de, una vez que reconocían a través de su PRR al microorganismo, activarse y empezar a liberar, por un lado, citoquinas proinflamatorias y por otro lado también moléculas vasoactivas. Las principales células que liberan moléculas vasoactivas son los mastocitos. ¿Qué van a hacer esas moléculas vasoactivas que ya vamos a ir conociendo de a poco? Van a provocar cambios vasculares, cambios en el endotelio vascular, en los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Al dilatarse, los vasos sanguíneos van a permitir que haya un flujo de sangre mucho mayor para permitir el reclutamiento precisamente de células desde el torrente sanguíneo hacia el sitio de inflamación. ¿Qué van a hacer estas citoquinas proinflamatorias que se secretan? Que también ahora las vamos a conocer con más detalle. Van a provocar respuestas que son sistémicas, es decir, van a activar a las células fagocíticas, van a hacer que vengan las células fagocíticas como son los neutrófilos y los macrófagos. Los neutrófilos se van a encargar de la destrucción de la mayoría de las bacterias y luego van a venir los macrófagos que también van a destruir aquello que no pudieron destruir los neutrófilos y se van a encargar de realizar la reparación tisular una vez que termine la infección. Por lo tanto, como vemos, es como que el rompecabezas se empieza a completar. Bien, entonces ahora vamos a conocer cada una de estas citoquinas proinflamatorias que son generadas cuando ingresa un microorganismo y es reconocido por las células centinelas o por cualquier otra célula que no sea de la respuesta inmune innata. Cuando reconoce a través de los PAMs, ¿sí?, a un microorganismo, empiezan a secretar estas citoquinas proinflamatorias. Una de las citoquinas más importantes es el factor de necrosis tumoral alfa, y sí se tienen que conocer su nombre y su sigla. Es una proteína que es sintetizada por macrófagos, mastocitos, fibroblastos, células endoteliales, y también vamos a ver, cuando veamos respuesta inmune adaptativa, que también es sintetizada por los linfocitos T y los linfocitos B. Esta citoquina se puede encontrar en forma soluble o también unida a la membrana de las células. Cuando las células centinelas van a detectar los patógenos a través de los PRR, van a liberar ese TNF-alfa que está asociado a sus membranas y va a pasar a una forma soluble. El TNF-alfa va a estimular también la liberación de quimioquinas como la interleuquina 8.
y otras citoquinas que también van a promover la adherencia, la migración, la atracción y la activación de leucocitos, que por ejemplo pueden ser polimorfonucleares, al foco de invasión. Y digo pueden ser polimorfonucleares porque muchas veces van a ser principalmente neutrófilos polimorfonucleares y otras veces van a ser, por ejemplo, natural killers u otras células que se necesiten dependiendo del antígeno que haya ingresado. Esta citoquina se produce al principio de la inflamación y luego, una vez producido el TNF-alfa, comienza la producción de interleuquina 1 e interleuquina 6, que son las otras dos citoquinas proinflamatorias que también debemos conocer. Y en combinación con interleuquina 1 va a estimular cambios en las células del endotelio, que ya vamos a ver, como va a ser la expresión de ciertas moléculas de adhesión. Bien. El TNF-alfa, cuando incrementa sus niveles, causa los signos cardinales de la inflamación: el calor, el rubor, el dolor y el edema. O sea que cuando ustedes vean eso en un animal, tienen que pensar, es porque hay un aumento del factor de necrosis tumoral alfa. Y si hay un aumento del TNF-alfa, quiere decir que puede haber una infección, ¿sí? También el TNF-alfa estimula la fagocitosis en macrófagos y la producción de especies reactivas del oxígeno. Esto lo vamos a ver también más adelante cuando veamos algo de inmunidad adaptativa. El TNF-alfa va a activar a los macrófagos para incrementar la síntesis del mismo TNF-alfa, junto también con la síntesis de interleuquina 1. Puede destruir algunas células tumorales y células infectadas por virus mediante la activación de caspasas e inducción de apoptosis. Eso también lo vamos a ver cuando veamos cómo actúan las natural killer y los linfocitos TCD8, que tienen una proteína que es de la familia del TNF-alfa, para causar citotoxicidad. Y en dosis elevadas, el TNF-alfa puede causar un shock séptico. La interleuquina 1 es otra de las citoquinas proinflamatorias que también deben conocer y se deben saber, ¿sí? Se conocen dos tipos, la interleuquina 1 alfa y la interleuquina 1 beta. Ambas son sintetizadas por los macrófagos principalmente cuando reconocen al lipopolisacárido a través del TLR4. Pero en realidad son secretadas por la mayoría de las células cuando se ponen en contacto a través de sus PRRs con un PAM. ¿Recuerdan cómo se llamaba esa unión entre el PRR y el PAM? Se llamaba inflamasoma. Siempre que está la producción del inflamasoma, hay liberación de citoquinas proinflamatorias. La interleuquina 1 beta se produce en cantidades superiores a interleuquina 1 alfa y actúa también sobre el endotelio, aumentando la capacidad de adhesión para los neutrófilos, es decir, que incrementa la expresión de moléculas de adhesión. La interleuquina 1 actúa también sobre macrófagos para estimular la síntesis de dos enzimas que son la óxido nítrico sintasa y la ciclooxigenasa, y que son enzimas que promueven la síntesis de especies reactivas del oxígeno. ¿Y para qué necesita estas especies reactivas del oxígeno el macrófago? Para destruir y terminar de fagocitar a los microorganismos. Además, la interleuquina 1 es la responsable de los edemas y de la tumefacción. La interleuquina 1 circula por sangre y actúa sobre el cerebro causando fiebre, letargia, malestar y pérdida de apetito. Cuando ustedes observen estos síntomas en un animal, pueden pensar, alguna vez en inmunología nos contaron que la interleuquina 1, que era sintetizada cuando había un proceso inflamatorio, causaba todo eso. Y precisamente causa eso para que el animal se quede quieto, ¿sí? Y el sistema inmune pueda actuar más eficazmente. También la interleuquina 1 actúa sobre las células musculares, movilizando los aminoácidos y causa dolor en el cuerpo, ¿sí? Y también esa fatiga característica cuando cuando un animal está enfermo. La interleuquina 1 también activa la producción de proteínas de fase aguda, como la proteína C reactiva. Recuerdan que era también un PRR la proteína C reactiva. Y después, por último, tenemos la interleuquina 6, que la interleuquina 6 también es producida por todas las células centinelas y demás células, y su producción principalmente está estimulada por interleuquina 1 y TNF-alfa, es decir, que TNF-alfa es la primera que se produce, seguido a esta interleuquina 1 y luego interleuquina 6.
Son las 3 citoquinas proinflamatorias que se tienen que saber sí o sí mientras cursen esta asignatura. Y también tenemos las quimioquinas que son generadas en la inflamación, que un poquito ya les habíamos contado que el rol de las quimioquinas era permitir el movimiento o la circulación de las células de un sitio a otro. Bueno, ¿qué son las quimioquinas? Las quimioquinas es una familia de proteínas pequeñas que, como les dije recién, controlan la migración celular. Son producidas por muchos tipos celulares, incluidos macrófagos y mastocitos. Y se han clasificado 4 familias. Fíjense en este cuadrito que yo les puse acá. Tenemos la familia alfa, la familia beta, la gamma y la delta. ¿Y eso de acuerdo a qué? A la posición de los aminoácidos de cisteína que tienen estas proteínas, ¿sí? Por ejemplo, todas las citoquinas de la familia alfa tienen 2 aminoácidos de cisteína seguidos, ¿sí? Uno al lado del otro. Los de la familia beta tienen un aminoácido de cisteína seguido por otro aminoácido que no es cisteína y luego viene un aminoácido de cisteína nuevo. Los de la familia gamma tienen primero un aminoácido cualquiera y luego un aminoácido de cisteína, y los de la familia delta tienen un aminoácido de cisteína, 3 aminoácidos, por eso dice X3, cualquiera, y luego otro residuo de cisteína. Los ligandos, quiere decir la citoquina propiamente dicha, la quimioquina propiamente dicha, que también se le dice ligando, está identificada también con la letra L, ¿sí? Entonces todas las citoquinas de las distintas familias van a tener los residuos de cisteína y la L, que indica que es el ligando, que es la quimioquina propiamente dicha. Y el receptor de esa quimioquina, que va a estar en las células, ¿sí? Pueden ser que esté en la misma célula que produce la misma citoquina o en otras células vecinas, están identificados con la letra R de receptor, L de ligando y R de receptor. Bueno, ¿cuál es la quimioquina más importante que nos tenemos que saber en la asignatura inmunología? La interleuquina 8. Fíjense que pertenece a la familia beta, o sea que se nombra, la denominación actual es CXCL8, la denominación anterior es interleuquina 8 y nosotros la vamos a nombrar así porque es más fácil, y el receptor es CXCR1 o CXCR2. Bien. Esta interleuquina 8 entonces es producida cuando se activan las células centinela, cuando están reconociendo un patógeno a través de los PAMPs. ¿Cuál es la función de esta interleuquina 8? Bueno, por un lado atrae a los polimorfonucleares, o sea, a los neutrófilos, al sitio de inflamación, activarlos para que estos puedan liberar los gránulos y realicen el estallido respiratorio, es decir, todo el proceso de fagocitosis, es decir, que activa la fagocitosis de estas células, y también va a hacer que secreten moléculas vasoactivas como por ejemplo leucotrienos. También la interleuquina 8 va a permitir la migración de las células dendríticas a los ganglios linfáticos, ¿sí? Recuerden que las células dendríticas eran el puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, entonces mientras está ocurriendo la inmunidad innata, esas células dendríticas que por un lado también se están activando y están produciendo citoquinas proinflamatorias, van a estar a su vez, al mismo tiempo, procesando antígenos para poder migrar hacia los ganglios linfáticos a presentárselos a los linfocitos T. Bien, las quimioquinas son producidas también en tejidos, o sea, son siempre producidas en tejidos que están lesionados, inflamados y atraen a otras células a la zona de la inflamación o invasión microbiana. Diferentes quimioquinas, han sido identificadas en gran cantidad de enfermedades inflamatorias en animales, incluidas la neumonía en bovinos y la mastitis bacteriana y también en artritis. Por ejemplo, se ha visto que un incremento en la susceptibilidad a mastitis bovina, es decir, que los animales que son proclives a tener mastitis bovina, podría deberse a que hay fallas en la migración de los neutrófilos, o sea, que no pueden llegar los neutrófilos hacia la glándula y que podría estar asociada a defectos en el receptor de la interleuquina 8, en uno de los receptores de la interleuquina 8. Así que para que vean que son importantes también las quimioquinas. Bien, y otras moléculas proinflamatorias que también se generan en un proceso inflamatorio son las moléculas vasoactivas,
que son principalmente sintetizadas por los mastocitos. ¿Cuáles son estas moléculas? Principalmente histamina, lípidos vasoactivos y enzimas como triptasas y quimasas. ¿Qué hacen estas moléculas vasoactivas? Como ya les dije antes, causan vasodilatación y filtración del fluido desde los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces van a producir lo que es el edema. Las triptasas y quimasas constituyen más de la mitad de las proteínas de los gránulos de los mastocitos. ¿Qué van a hacer? Activan la producción de selectinas, que son moléculas de adhesión, en las paredes de los vasos sanguíneos, y esto ya vamos a ver, es para que puedan adherirse, ¿sí?, las células que vienen circulando en los vasos sanguíneos y puedan extravasar hacia el sitio de infección. También sensibilizan el músculo liso para la liberación de histamina, estimulan la liberación de la quimioquina 8 también. Eso hacen los lípidos vasoactivos. La histamina es la molécula vasoactiva más importante que es liberada por los mastocitos. Los receptores de histamina, como por ejemplo H1 y H2, se expresan en células del sistema nervioso, en células de la musculatura lisa, en células endoteliales, neutrófilos, eosinófilos, monocitos, etc., en varias células. La histamina, ¿qué hace? Se une a receptores, estimula a las células para que produzcan óxido nítrico, que es un vasodilatador muy potente. Fíjense que lo que más necesitamos es que se produzca una vasodilatación para que vengan a ese sitio y que tiene la infección la mayor cantidad de células posibles desde la circulación. También la histamina causa filtración vascular, ocasionando la acumulación de fluidos y el edema local, que es de lo que les hablaba anteriormente. Bien, los lípidos vasoactivos, ¿cómo actúan? ¿Y cuáles son los que se producen? Bueno, fíjense, nosotros acá tenemos, ¿sí?, una célula. Aquí tendríamos la membrana celular, en donde tenemos los fosfolípidos de la membrana celular. Y los mastocitos que tienen una enzima que se llama fosfolipasa A. Esa fosfolipasa A actúa sobre los fosfolípidos de la membrana celular, generando un ácido que se llama ácido araquidónico. Y dependiendo qué enzima actúe sobre ese ácido araquidónico, se van a producir dos grupos de moléculas vasoactivas importantes. Si sobre ese ácido araquidónico actúa la lipooxigenasa, se van a producir leucotrienos. Si sobre ese ácido araquidónico va a actuar la enzima ciclooxigenasa, como por ejemplo pueden ser, hay dos tipos, COX-1 y COX-2, se van a producir prostaglandinas, tromboxanos y prostaciclinas. ¿Qué van a hacer todas estas sustancias? Van a tener diversos efectos biológicos, pero fundamentalmente van a ser proinflamatorios. Los leucotrienos que se conocen, tenemos al leucotrieno B4, que es un potente agente quimiotáctico para neutrófilos, polimorfonucleares y eosinófilos, y también tenemos los leucotrienos C4, D4 y E4, que lo que hacen es actúan para incrementar la permeabilidad muscular. Dentro de las prostaglandinas tenemos la prostaglandina E2 y F2, que son generadas por varias células nucleadas, la prostaglandina I2, que es generada por las células endoteliales, y tenemos el tromboxano A2 y la prostaglandina A2, que son generados por las plaquetas. Bien, y resumiendo hasta aquí, hasta esta primera parte, ¿qué podemos decir entonces? Que cualquiera de las células centinelas, ¿sí?, u otras células que no sean de la respuesta inmune innata, cuando se ponen en contacto a través de sus PRR con un PAM de un microorganismo y van a generar ese inflamasoma, se van a activar y van a producir esas citoquinas inflamatorias, proinflamatorias como interleuquina 1, interleuquina 6, TNF-alfa y también la quimioquina interleuquina 8. Esas citoquinas y quimioquinas van a tener efectos, por ejemplo, sobre el endotelio vascular, ¿sí? Va a haber un incremento en la permeabilidad y en la expresión de moléculas de adhesión en ese endotelio, en esas células endoteliales, para que puedan empezar a adherirse las células que vienen de la circulación.
van a tener también un efecto en los mastocitos, es decir, los mastocitos van a desgranular, van a liberar histamina, producción de leucotrienos y también van a liberar estas citoquinas y quimioquinas de las que estamos hablando. Los neutrófilos, sí, va a haber reclutamiento de neutrófilos para que hagan la fagocitosis. Por otro lado, las células dendríticas van a estar migrando a los órganos linfáticos secundarios, ¿sí? Y van a empezar a madurar para poder presentarle el antígeno a los linfocitos T. Por otro lado, también, dependiendo de las citoquinas que se generen, se van a reclutar células natural killer. Como ya dijimos, va a depender del antígeno del microorganismo que haya entrado. Y por otro lado, los macrófagos también se van a activar, van a producir mecanismos microbicidas y producción también de citoquinas y quimioquinas. Bien. Ahora bien, ¿para qué entonces se produce todo este proceso inflamatorio, todas estas citoquinas proinflamatorias, estas quimioquinas? Precisamente porque dijimos que lo que necesitamos es reclutar células desde la circulación hacia el foco de infección. En este caso vamos a comenzar viendo cómo se realizaría la reclutación de los neutrófilos, principalmente en el caso de lo que haya entrado haya sido un microorganismo extracelular, es decir, un microorganismo que no sea ni un virus ni ningún otro que necesite meterse adentro de una célula. Por ejemplo, una bacteria, ¿sí? Una bacteria que no sea intracelular. Entonces, se necesita hacer este reclutamiento de los neutrófilos hacia el sitio de inflamación o infección. Acá vemos en este extendido sanguíneo cómo se verían los neutrófilos, que ya lo hemos visto también. Todos estos son los glóbulos rojos y acá podemos visualizar los neutrófilos que se llaman polimorfonucleares porque tienen distintas formas en su núcleo, ¿sí? El núcleo puede adoptar distintas formas. Entonces van a ser reclutados desde la circulación y, como les dije, hacia el sitio de infección. ¿Para qué? Porque lo que necesito es que inicien el proceso de fagocitosis frente a esas bacterias extracelulares que están ahí en ese foco. Bien, ¿cómo van a hacer entonces esos neutrófilos para pasar desde la circulación al foco inflamatorio? Y acá tienen que ver mucho las moléculas de adhesión de las que hablábamos hace un rato, que decíamos que todas estas citoquinas y quimioquinas que se producían iban a incrementar la expresión de moléculas de adhesión en las células endoteliales. Este dibujito que tenemos acá es, aquí abajo lo que tenemos son las células endoteliales, esto sería el endotelio, y aquí arriba sería un leucocito que puede ser un neutrófilo o puede ser una natural killer o la célula que sea. En este caso va a ser un neutrófilo porque vamos a explicar primero cómo es el reclutamiento de neutrófilos y vamos a ver qué cambios se van produciendo sobre las células endoteliales y sobre el mismo neutrófilo, ¿sí? Para que este neutrófilo pueda ir adhiriéndose a la pared del endotelio y pueda extravasar hacia el sitio de infección. Bueno, entonces todas estas citoquinas y quimioquinas que dijimos van a provocar la expresión tanto en el neutrófilo como en las células endoteliales de selectinas e integrinas. Las selectinas pueden ser, por ejemplo, sobre las células endoteliales se van a expresar P-selectina y E-selectina, y sobre los neutrófilos L-selectina. No es necesario en este caso que ustedes se sepan tal cual, P-selectina, E-selectina. Mientras digan selectina y sepan qué son las selectinas, ya con eso está bien. Entonces, cuando se expresen estas selectinas tanto en el neutrófilo como en las células endoteliales, va a hacer que ambas células se unan, ¿sí? Va a permitir la unión de ambas células y esto va a hacer que disminuya la velocidad de los neutrófilos que venían a 1000 por hora en la circulación. Esta etapa en donde se expresan las selectinas y los neutrófilos comienzan a disminuir la velocidad se llama etapa de Rolling, hasta que esos neutrófilos puedan detenerse por completo. Luego se van a empezar a expresar las integrinas. El factor activador de plaquetas, el PAF, es secretado por las células endoteliales y va a activar en los neutrófilos que se exprese una integrina que se llama LF1. Esa integrina se va a unir fuertemente a otra glucoproteína que está expresada en el endotelio y que se llama ICAM1. Entonces siempre fíjense que tanto selectina como integrinas son células que se expresan
tanto en el neutrófilo como en las células endoteliales, o sea, en el endotelio, en el vaso sanguíneo, ¿sí? Y para que se peguen ambas, ¿sí? Tanto el neutrófilo con esa célula endotelial. Esto va a provocar, cuando se unan las integrinas, va a provocar la detención total del neutrófilo y su adhesión con firmeza a la pared vascular. Y esto se llama etapa de adherencia estable. Ahora, todo esto que les conté lo vamos a ver en este dibujito. Fíjense, todas las moléculas que están por acá arriba son todas las moléculas que se van a expresar en el neutrófilo, acá dicen el leucocito. Y todas las que están por acá abajo son las que se expresan, ¿sí?, en las células endoteliales. Entonces, ahora vemos como primero ocurre la etapa de Rolling, acá vienen los neutrófilos, ¿sí?, a 1000 km por hora, y como se empiezan a expresar las selectinas tanto en las células endoteliales como en el neutrófilo, gracias a que los macrófagos, los mastocitos, las células dendríticas, todas las células centinelas que se pusieron en contacto con el microorganismo están secretando citoquinas proinflamatorias y quimioquinas, se empiezan a expresar selectinas, ¿sí?, en ambas células, y entonces el neutrófilo comienza a adherirse, ¿sí?, a la pared vascular y comienza a hacer el rolling, es decir, que rueda, ¿sí?, a través de la pared vascular, a través de las células endoteliales, y va disminuyendo su velocidad. Luego se empiezan a expresar lo que son las integrinas, LFA1, ICAM1 y CAM2, y se produce el proceso de adherencia estable de ese neutrófilo, para que luego va a ocurrir una contracción de las células endoteliales, es decir, que se van a separar esas células endoteliales, permitiendo, ¿sí?, que pueda pasar este neutrófilo por diapédesis, este proceso en donde se contraen las células y pasa el neutrófilo, ¿sí?, atraviesa la pared endotelial, se denomina diapédesis, y luego a través de todas esas moléculas vasoactivas como leucotrieno, prostaglandinas, algunos péptidos liberados del mismo microorganismo, las mismas citoquinas proinflamatorias, también componentes del complemento como el C5A, va a iniciar la migración, ¿sí?, porque son todas moléculas quimiotácticas, va a empezar a realizar la migración, este neutrófilo, hacia la zona de infección. Bien, y una vez que ese neutrófilo llega atraído por todas las moléculas quimiotácticas que dijimos que podían ser leucotrienos, péptidos liberados por el mismo microorganismo, moléculas quimiotácticas como el C5A del complemento, va a llegar, ¿sí?, y se va a poner en contacto con las bacterias, es decir, el primer paso que va a hacer es quimiotaxis, va a salir del endotelio vascular y del vaso sanguíneo, y va a llegar al foco de infección para encontrarse con la bacteria atraído por todas estas moléculas, es decir, el primer proceso es quimiotaxis. El segundo paso para iniciar esa fagocitosis es poder reconocer esa bacteria, es decir, va a ser el proceso de adherencia, se va a adherir a la misma y la va a reconocer a través de ¿qué? De PRRs, por ejemplo, o de receptores para opsoninas. ¿Y cuáles eran esas opsoninas? Podían ser proteínas del sistema complemento, podrían ser anticuerpos, podía ser un receptor de unión amanosa. Y lo que va a hacer este neutrófilo es como que va a producir lamelipodios, sí, que son como unos brazos, para poder englobar a ese microorganismo e iniciar la tercera etapa, que es la de ingestión. Una vez que el microorganismo es englobado por los lamelipodios, es internalizado en una vacuola fagocítica llamada fagosoma. Y una vez que está dentro del fagosoma, ese neutrófilo va a iniciar el proceso de destrucción de esa bacteria. ¿Sí? Como vemos, son todos los pasos para realizar que hace el neutrófilo para realizar la fagocitosis. ¿Cómo va a llevar a cabo esa destrucción del microorganismo? A través de dos procesos, del estallido respiratorio, que ya lo vamos a ver, y de la liberación de enzimas líticas y péptidos antimicrobianos. Acá tenemos un resumen de lo que vimos recién.
como es la fagocitosis y la destrucción de los microorganismos, ¿sí? Los componentes de las bacterias son reconocidos a través de opsoninas, ¿sí? Por los receptores expresados en el neutrófilo. Una vez que es ingerida la bacteria, se forma lo que es el fagosoma. Esos fagosomas luego se van a unir con los lisosomas, formando lo que se llama el fagolisosoma, en donde la bacteria va a ser sometida a la acción de mecanismos microbicidas que pueden ser dependientes o independientes del oxígeno. Todas las enzimas que están en el lisosoma